Hay una retroalimentación a una pregunta de la clase previa 10, pero la vamos a hacer entre medio de la exposición. Anteriormente vimos lo que era el diagrama de interacciones, que como describimos, que es un esquema de la situación física que nos permite identificar todas las interacciones que existen entre los diferentes objetos. Cada interacción va a estar asociada con una única fuerza vector y facilita la construcción del diagrama de cuerpo libre de un objeto. Esto lo vimos en la clase anterior, la caja en reposo sobre el piso mientras un niño tira una cuerda hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Se busca ubicar el objeto principal y todos los objetos secundarios que interactúan con el objeto principal. Se busca identificar las interacciones que son representadas por línea. Identificamos el tipo de interacción, ya sea de contacto, gravitacional o de otro tipo. Entonces, aquí hay líneas importantes. Las fuerzas de contacto van con una letra C y con una línea completa, entera, sin segmentación. Y en tanto, las fuerzas de campo de acción a distancia, como son la gravitacional o magnética, van con una letra G, y algo que no me aparece, por lo menos yo no lo veo suficientemente claro, lo voy a anotar aquí. Van con líneas segmentadas, o sea, aquí va una línea segmentada, y aquí va otra línea segmentada. Es importante esta anotación, ¿ya? Eso creo que debe haber quedado claro de lo que vimos la semana pasada, ¿ya? Después vimos el inventario de fuerza, que quiere decir que una vez que se conoce el diagrama de interacciones se identificará una fuerza para cada conector, y estas fuerzas se describen como se muestra a continuación, usando este esquema. F, el nombre de la fuerza, donde se recomienda no repetir el mismo nombre para distintas fuerzas, dado que complica el álgebra. Por ejemplo, los nombres usuales son P y W para peso, N para normal, T para tensión, R y F minúscula para roce. Y F para fuerza de contacto. Tenemos vector, la letra que te identifica el nombre de la fuerza, en la flecha aquí de arriba que indica el vector, la naturaleza de la fuerza, que en este caso es magnética, quién ejerce la fuerza, sobre quién se ejerce la fuerza. ¿Ya? ¿Cómo sería el inventario de las fuerzas de la caja? Tenemos la fuerza del piso sobre la caja, que sería la fuerza de contacto que ejerce el piso sobre la caja, aquí tendría que decir contacto. La fuerza de contacto que ejerce la fuerza sobre la cuerda sobre la caja, que se conoce como tensión. Y la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre la caja. Entonces aquí tendría que decir contacto. Aquí tendría que decir también contacto y gravitacional acá. Eso sería lo que es inventario de fuerzas. Todo eso lo vimos anteriormente, ¿ya? Entramos al diagrama de cuerpo libre, donde para cada cuerpo se realiza dibujo en el que se dibujan todas las fuerzas vectores que actúan sobre él y que se identificaron en el inventario de fuerzas. Por ejemplo, ahí tenemos la situación física que hemos visto anteriormente. Aparecen tres fuerzas sobre la caja, que son el peso de la Tierra sobre la caja que apunta hacia abajo, la tensión de la cuerda sobre la caja que apunta hacia la izquierda, y para que esto esté, como esto está en reposo, vamos a ver anteriormente, esto tiene que haber equilibrio de fuerza, o sea, la sumatoria vectorial de estas tres fuerzas tiene que ser cero, por lo tanto no queda otra que la fuerza del piso sobre la caja tenga esta dirección oblicua. ¿Ya? Y aquí rigen los que son los principios de Newton, el principio de inercia. En ausencia de fuerza, un cuerpo en reposo sigue en reposo y un cuerpo en movimiento continúa en movimiento rectilíneo con rapidez constante. Segunda, si hay una fuerza neta aplicada sobre una partícula, esta adquiere una aceleración de acuerdo a la expresión matemática fuerza neta igual masa por aceleración. Y la tercera, que toda fuerza en la naturaleza posee un par de igual magnitud y dirección contraria, que la fuerza de A sobre B tiene que ser igual a menos la fuerza de B sobre A.
Y ahora entramos a lo que viene, que es lo que se llama los diagramas de cuerpo libre listos para el cálculo o listos para el consumo, que es el DCLLC. Que significa tomar el diagrama de cuerpo libre que hemos tenido y descomponer de sus componentes horizontal y vertical, o X e Y, las que hagan falta. En general, cuando hay contacto entre dos superficies, resulta conveniente descomponer a cada fuerza en su componente tangencial y normal a la superficie. Por ejemplo, tenemos esta superficie, tenemos una recta normal. Hay que componer cualquier fuerza que tengamos que hacer, tenemos que componerla, que va a ser generalmente una fuerza oblicua. Voy a anotar acá. Supongamos que una fuerza va así. Esa fuerza tenemos que componerla en dos partes. En una componente que esta componente es la tangencial y esta otra componente es normal a la superficie. Entonces esta de aquí sería la componente tangencial y esta de acá sería la componente normal. Eso para cualquier fuerza F que tengamos. ¿Ok? Ahora tenemos esta situación física, la caja permanece en reposo sobre el piso mientras un niño tira una cuerda hacia la derecha. Tenemos este diagrama de cuerpo libre. Ahora este diagrama de cuerpo libre hay que fijar, para pasar de cuerpo libre a cuerpo libre listo para el consumo, hay que fijar dos componentes. Una que sería una componente que es paralela a la superficie, que se suele llamar X, y otra que es paralela a la normal a la superficie, que se suele llamar Y. Y hay que componer las fuerzas en sus diferentes componentes. En general, la componente normal de la superficie de la fuerza se designa con el símbolo N y se llama la normal. La componente tangencial de la superficie de la fuerza de contacto se designa con el símbolo F y se llama fricción o roce. Entonces vamos a tener de que esta fuerza del piso sobre caja se convierte en la normal del piso sobre la caja y la fuerza de roce del piso sobre la caja. Y al final nos va a quedar esto. Este sería el diagrama de cuerpo libre listo para el cálculo, listo para el consumo. Quedan solamente fuerzas en el eje X y en el eje Y. Detalle importante. Y aquí una nota, noten que esta situación no se podría dar si no existiera roce, aunque no se mencione explícitamente en el enunciado. En el enunciado en ninguna parte dicen que hay roce, pero si no existiera roce, esta fuerza de roce piso sobre caja no podría existir, por lo tanto no podría este cuerpo estar en reposo. ¿Ya? Ahí tenemos los dos diagramas, el diagrama de cuerpo libre y el diagrama de cuerpo libre listo para el consumo. La diferencia es que en el diagrama de cuerpo libre pueden haber fuerzas diagonales que no estén ni en el eje X ni en el eje Y. En el listo para el consumo, todas tienen que estar o en el eje X o en el eje Y. ¿Ya? Aquí está un problema que causó conmoción en el control, que es el del gimnasta. Un gimnasta de masa M se mantiene en reposo colgando de una barra, de modo que cada brazo forma un ángulo de 60 grados con ella, tal como muestra la figura. Entonces, el diagrama de cuerpo libre listo para el cálculo, que el gimnasta estará mejor representado por. Entonces, ¿qué tenemos acá? Estas dos alternativas de acá, que podrían ser correctas como diagrama de cuerpo libre, quedan descartadas. Estas dos que tienen las fuerzas oblicuas, porque no son diagramas de cuerpo libre listos para el consumo. El diagrama de cuerpo libre listo para el consumo, lo repito, solamente tiene fuerza en el eje X y en el eje Y, horizontales o verticales en este caso. Ahora quedan estos dos. Estos dos responden a la idea del diagrama de cuerpo libre listo para el consumo, fuerzas horizontales y verticales, pero entonces lo que hay que ver es el tema del equilibrio de fuerzas, en forma cualitativa. En este esquema, en el eje X, tenemos equilibrio de fuerzas, pero en el eje Y claramente la suma de estas dos fuerzas es mayor que esta de acá. En tanto, en este, que es el correcto, se puede ver de que se mantiene el equilibrio en X, pero el eje Y, la suma de estos dos,
puede considerarse más o menos compensado con este peso. ¿Ya? Por eso esta de acá es la correcta. Ahora, algunos tips respecto a diagramas de cuerpo libre listos para el consumo. Tip número 1, creo que lo mencioné anteriormente, se asume por defecto la existencia de fuerza de roce entre cuerpos y su superficie de contacto. O sea, no se considera el roce solamente si en el enunciado del problema se dice explícitamente que no hay roce o fricción entre la superficie o que ésta se puede considerar despreciable. En el problema anterior, el problema básico es el del niño tirando el cuerpo, no se dice que hay roce, pero a diferencia de lo que sucede tradicionalmente en los problemas de física, donde solamente hay roce si se dice explícitamente, en este caso tienen que asumir que hay roce, al menos que se diga expresamente que no hay. Ese problema no se podría haber resuelto sin roce. O sea, es imposible que el cuerpo en esa situación esté en reposo si no hay roce entre medio. Segundo tip, en caso de problemas con plano inclinado, suele resultar conveniente establecer un sistema de referencia con el eje X paralelo al plano inclinado y el eje Y perpendicular al plano inclinado. Bueno, eso ya pronto vamos a trabajar con este tipo de problemas, pero les puedo anticipar esto. De que si estoy con plano inclinado, el eje tiene que establecer un eje X paralelo y un eje Y perpendicular. Tip número 3, en el caso de fuerzas oblicuas, ni en el eje X ni en el eje Y, en el paso del DCL a describir el cuerpo libre listo para el consumo, hay que descomponerle sus componentes en los ejes coordenados. Por ejemplo, en el caso de la tensión de una cuerda, el diagrama del cuerpo libre va a salir esa tensión, y en el diagrama del cuerpo libre listo para el consumo hay que descomponer en su componente coseno y su componente seno. ¿Ya? Y en el caso del peso de un cuerpo en un plano inclinado, el diagrama del cuerpo libre está hacia abajo, pero ojo que en este caso, en el plano inclinado, recuerden que cambiamos el sistema de referencia de eje X inclinado, por lo tanto vamos a tener que componerlo en su componente P coseno y en su componente P seno. Realmente tenemos el tema del equilibrio de fuerzas, que esto es importante porque los problemas que vamos a enfrentar en este curso van a ser problemas con equilibrio de fuerzas. Equilibrio de fuerzas significa que la fuerza neta es igual a 0. Por segundo principio de Newton significa que la masa por la aceleración neta es 0. Como la masa es un valor positivo mayor que 0 por definición, la única posibilidad de que se dé esto es que tengamos aceleración neta 0. Y esto nos lleva a dos posibilidades. Un cuerpo en reposo, o sea, con velocidad, vector velocidad igual a 0, con equilibrio estático, lo que se conoce como equilibrio estático, y un cuerpo en movimiento con velocidad constante, que es lo que se conoce como equilibrio dinámico. ¿Ya? Viendo un poco más, se dice que una partícula está en equilibrio si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ella es 0, y si se ha hecho la descomposición de fuerzas de las direcciones normal y tangencial a un plano, para que una partícula esté en equilibrio, la suma de las componentes tangenciales de la fuerza va a ser 0, y la suma de las componentes normales de las fuerzas va a ser 0. Si una partícula está en equilibrio, la fuerza neta es igual a 0, por lo tanto su aceleración es 0, por lo tanto la partícula puede estar en reposo o moviéndose con velocidad constante, que es lo que mencionamos anteriormente. Con estos detalles estamos en condiciones de dejarlos trabajando en este tema. Les voy a mandar una dirección como lo hemos hecho anteriormente, y la idea es que en esto trabajen en estos problemas, que son este de acá, que es una caja moviéndose, pero con una fuerza aplicada con una tensión 30 grados hacia arriba, donde sea la masa de la caja y la tensión de la cuerda, y se nos pide calcular todas las fuerzas. Eso se nos va a pedir los primer rato, y después les voy a pedir que trabajen con el mismo problema, pero con la fuerza hacia abajo. ¿Ya? Ya. Vamos vuelto. ¿Alguien quiere exponer lo que alcanzó a hacer? Voy a hacer lo siguiente, a ver. Yo voy a ver qué es lo que alcanzaron a hacer ustedes. Bueno, no los tengo identificados para tratar de salvar la privacidad, a ver qué es lo que hicieron. Este estudiante, por ejemplo, bueno, el diagrama de interacciones, cuerda, piso, tierra, se ve bien el diagrama.
la fuerza de contacto, que son pisos caja, cuerda caja, tierra caja, el diagrama de cuerpo libre, se ve bien, el diagrama de cuerpo libre listo para el consumo, faltó eso sí una fuerza hacia acá, que es la fuerza que es la descomposición de la fuerza de la tensión de la cuerda, y todos los cálculos faltaron, ¿ya? Voy a ver al estudiante 6. Sí, digamos que el diagrama está bien, está de descomposición. Y se quedó en el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Veamos el estudiante 4, a ver. Diagrama de cuerpo libre y listo para el consumo. La idea se ve clara, solo que este diagrama, esta flecha de la B, que debería ser la fuerza la descomposición de la fuerza de tensión debería ser y del mismo largo que le he dado el equilibrio de fuerzas. Y quedaron, y falta la fuerza falta todo el cálculo igual. Les voy a pedir, les voy a hacer volver un rato más a los grupos para que traten de completar la situación 1. Y después vamos a tener un momento como de analizar lo que estamos haciendo, ¿ya? Para que traten por lo menos de completar la primera actividad, ¿ok? Ya, aquí estamos todos de nuevo. Voy a mostrar que lo que está en un estudiante X, ya, hizo el diagrama, alcanzó a calcular, dice, las dos fuerzas tienen la normal del peso del bloque. Aquí hay un error, dice, las dos fuerzas tienen la misma magnitud ya que el objeto no se mueve hacia arriba y hacia abajo. Pero en detalle acá, tenemos el peso es todo esto. Y este peso es igual a la normal más la fuerza de la cuerda. La componente seno de la cuerda. Entonces, en ese caso, la respuesta debería ser que el peso es mayor que la normal, porque matemáticamente el peso es igual a la normal más la componente de la tensión. Y de hecho se contradice porque la componente de la cuerda es 50, el peso 490 newtons, hay un detalle de que G se tiene que considerar 10. Entonces esto debería ser 500. Entonces 500 menos 50, entonces el normal debería ser 450, que es claramente menor que el peso. Vamos a ver si alguien hizo algo más. La fuerza de peso es mayor y que normalmente la tensión se equipara al peso, exactamente. Tenemos, a ver, la tensión, la fuerza neta es 0, 0,30, estaba avanzando en esto. Tenemos que alguien más. Tenemos este otro estudiante, a ver, ¿o es el mismo? No, el mismo, ahí se dio cuenta de por dónde iba, ya. Ok. Bueno, en este poco rato que queda, necesito que ustedes en este rato me compartan qué es lo nuevo que han aprendido sobre fuerzas en este curso para hasta ahora. Lo pueden hacer a través del chat o a viva voz. Quiero que me lo digan, ¿ya? Esto como última actividad.
sea, no han aprendido nada. Calcular magnitudes de fuerzas, como dice Benjamín, el cálculo de fuerza, la descomposición de estas, lo que dice Matías. ¿Alguna otra cosa que puedan decir? Diagrama de interacciones, profe. Sí, Antes de esto no sabía hacer uno. sí, está No los bien. conozco. ¿Qué más? Bueno, dejemos hasta acá. Dice, ahora entiendo cómo hay que calcular las de fuerza en un diagrama de cuerpo libre listo para el consumo. ¿Ya? La diferencia entre el diagrama de cuerpo libre y listo para el consumo. Espectacular. Dejamos hasta acá. Vamos a seguir en esto el próximo jueves. Vamos a seguir dándole con este tema. ¿Ya? La clase la transparencia que le acabo de compartir se las voy a mandar en conjunto con el link de la clase. ¿Ya? Si no hay más dudas, la cosa queda hasta acá por el día de hoy.